Bueno, ¿qué tal mis queridos amigos de la Escuela de Ministerio? ¿Cómo están? Les bendice el apóstol Carlos Glauche. Nos encontramos una vez más para compartir esta Escuela de Ministerio para futuros pastores y líderes del Santuario de la Fe. Y hoy seguimos compartiendo esta serie que hemos dado en llamar cualidades de la personalidad y del carácter del ministro de Dios, ¿no? Siempre basándonos allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, donde se enuncia los requisitos fundamentales, ¿no?, para ejercer el pastorado. Estuvimos hablando en la clase anterior acerca de el pastor y su familia, la importancia de que el pastor cuente con una familia sana, una familia saludable, porque en definitiva él no ejerce el ministerio solo, ¿no? Debe contar con una esposa que le apoye, con hijos creyentes, hijos que estén en sujeción, hijos que también sean ejemplo en conducta, en fe. No porque lo digo yo, porque lo dice justamente la Escritura, ¿no?, la palabra de Dios. Uno de los requisitos para el pastorado es ser marido, una sola mujer, tener hijos creyentes, hijos en sujeción, que puedan ser ejemplo también para los otros jóvenes de la iglesia. Y justamente en la clase anterior les había prometido que hoy íbamos a dedicar algunos minutos a hablar acerca de nuestros hijos, ¿no?, de la crianza de nuestros hijos, que sin lugar a dudas debe ser un tema que le preocupa a muchos padres, especialmente padres jóvenes que tienen que criar a sus hijos en esta temporada tan difícil, ¿no?, donde hay tanta inmoralidad, donde lamentablemente las leyes son inmorales, la ley del aborto no punible, la agenda LGTB, la educación sexual en los colegios y toda esta marea verde, ¿no?, que se nos vino en contra a quienes defendemos los valores de la familia. Bueno, hace que se nos haga muy cuesta arriba por ahí criar a nuestros hijos pequeños. Pero indudablemente se puede, sí, claro que se puede, con la ayuda de Dios, con una sana disciplina y sobre todas las cosas siendo el ejemplo, ¿no? Pues nuestros hijos aprenden por asociación. Ellos no aprenden por lo que nosotros le escribimos en un pizarrón o porque le compramos un libro o porque le damos la Biblia y le decimos ustedes tienen que leerla. Nuestros hijos aprenden y se educan por asociación. ¿Qué significa? Lo que ellos ven en nosotros, lo que ellos oyen de nosotros. Nos están evaluando siempre, permanentemente. Ellos están copiando nuestra conducta, nuestro modelo, ¿verdad? Cómo somos en casa, cómo somos en la iglesia, cómo somos en la calle, cómo somos en el trato con otras personas. Y indudablemente nuestros hijos van a imitar esa conducta. Eso es aprender por asociación. Ellos permanentemente están viendo nuestro comportamiento para imitarlo. Permítanme, a manera de introducción, para comentarle esta historia que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, una historia que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4. Allí se narra la historia de una batalla que tuvieron los israelitas contra los filisteos, los archienemigos del pueblo de Israel. Bueno, el pueblo de Israel, ustedes saben, ¿no? Ellos siempre estaban acostumbrados a que Dios peleara por ellos. Victoria, 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 todo era victoria para el pueblo de Israel, pero en esta oportunidad salen a la batalla contra los filisteos y no les va bien, todo lo contrario, la derrota es estrepitosa, ya iban muriendo más de 30.000 hombres en Israel y claro, todos los israelitas se preguntaban ¿qué está pasando? Esto no está bueno, no está bien, Dios nos ha soltado la mano, Dios nos ha abandonado, ¿qué pasa? ¿Por qué somos humillados siendo el pueblo de Dios frente a nuestros enemigos? Y a alguien se le ocurrió por allí pensar que la mejor estrategia era traer el arca de la alianza a la batalla. Alguien dijo, ¿por qué no traemos el arca de la alianza aquí al campo de batalla para que Dios se haga presente, ¿verdad? Y de esta manera nosotros podamos tener victoria contra nuestros enemigos. Así que trajeron el arca de la alianza allí a la batalla. ¿Qué era el arca de la alianza o el arca del pacto? Era una suerte de caja de madera, de acacia recubierta de oro puro por dentro, por fuera,
era un elemento sagrado, santísimo del pueblo de Israel, ¿no? Del culto del pueblo de Israel. Dentro del Arca de la Alianza había 3 elementos: las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés, la vara de Aarón que había reverdecido como símbolo de la aprobación de Dios sobre su sacerdocio, y un pedacito de maná, el pan del cielo, del cual el pueblo de Israel se alimentó en el desierto. Estos 3 elementos estaban dentro del arca. Y el arca, por supuesto, era sagrada. El arca tenía que estar solamente en el lugar santísimo, y allí entraba solamente el sumo sacerdote, no sin antes presentar la expiación, es decir, la sangre de las ofrendas sobre el arca, sobre el propiciatorio, que era la tapa que recubría el arca. Era un elemento muy sagrado para Israel. El arca de la alianza tipificaba la presencia de Dios. Pero no es que Dios vivía dentro de esa caja. Yo creo que el pueblo de Israel se equivocó en este concepto. Ellos dijeron, vamos a llevar la caja a la batalla y Dios se va a manifestar. Ellos pensaban que Dios vivía ahí adentro, pero Dios no vivía dentro del arca, como tampoco Dios vive hoy dentro de los templos, o dentro de las religiones, o dentro de un libro. Y atención con lo que voy a decir, porque quizás es una equivocación que muchos llevan internalizada por años. Muchos creen que Dios, por ejemplo, habita dentro de la caja de mampostería llamada templo, ¿no? Entonces, dicen, las personas dicen, bueno, voy a ir a la iglesia a buscar a Dios, voy a ir a la iglesia a visitar a Dios. Es que Dios no vive en el templo. Es probable que, sí, por nuestra actitud de fe, Dios se manifieste en el templo, pero Dios se va a manifestar también debajo de un árbol, Dios se manifiesta en nuestra casa, Dios se manifiesta donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice la Escritura. Pero este concepto religioso, místico que tenemos heredado, nos hace creer, aún hoy en pleno siglo XXI, de que Dios habita en una caja, ¿no? Es como que circunscribimos a Dios a un determinado lugar y decimos, bueno, cuando estoy en apuro voy a ir a visitarlo a Dios a este lugar, ¿no? Entonces están las personas que creen que Dios solamente está dentro de un templo, ¿no? Entonces cuando se encuentran el día malo, bueno, van a la iglesia a buscar el socorro, ¿verdad? Invocan a Dios ahí en el altar, como quien frota la lámpara de Aladino esperando que salga el genio y le conceda los 3 deseos. Ese no es el Dios que yo predico, ese no es el Dios en el que yo creo. A Dios no se lo puede encerrar en un templo, a Dios no se lo puede encerrar en una caja, a Dios no se lo puede encerrar en un día de la semana, como muchos por ahí que tienen a Dios para el día domingo, ¿no? Viven de lunes a sábado a su manera, viven a su manera, ¿verdad? Sin tener en cuenta a Dios, y el domingo se ponen en modo espiritual, ¿verdad? Cara de santidad, y a la iglesia, como que Dios es Dios del día domingo nada más. No, el Dios que yo predico es Dios del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Y el Dios que yo predico, el Dios que presenta mi Biblia, el Dios en el cual yo creo, es un Dios que no lo puede contener ni los cielos de los cielos, porque Él incluso es más grande que el universo. Nuestro Dios es más grande que cualquier templo, por fastuoso que sea. Nuestro Dios es más imponente que cualquier construcción hecha por mano de hombre. De hecho, la Escritura misma dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, ¿verdad? Entonces es un error creer que a la mejor manera de la tradición religiosa, cuando yo estoy en apuro, tengo que ir a llorar a la iglesia, como decía el antiguo refrán. Hay otros, por ejemplo, y esto es muy propio de algunos evangélicos, el creer que Dios vive adentro de la Biblia, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo cuando me aparecen los demonios, yo le saco mi Biblia y le pongo al demonio la Biblia en la cabeza y el demonio grita, y si alguien me quiere robar en la calle, yo saco mi Biblia porque es mi espada, o simplemente abre la Biblia en la casa como un amuleto para que no les entre el mal por la ventana o por la puerta. Ahora, Dios no vive adentro de la Biblia. A Dios lo conocemos por la palabra, claro, desde ya.
en sus páginas, en sus palabras, está escrita la voluntad de Dios y conocemos a Dios a través de la Biblia. Pero no es que Dios vive adentro de la Biblia. Hay algunos que creen que para hablar con Dios o para tener una relación con Dios tienen que abrir una Biblia. Y no es necesariamente así. Y ni que hablar de aquellos que piensan que Dios está encerrado en una estatua, que Dios está encerrado en un santo, ¿no? Y entonces van y por ahí se postran, lo miran, le rezan, como que Dios está adentro de ese florero, o adentro de ese frasco, o adentro de ese pedazo de yeso, de madera o de metal. ¡Error! ¿Cómo vamos a poder creer nosotros que un muñeco hecho de yeso, de madera o de metal puede contener a Dios? Ni que hablar de aquellos que por allí se cuelgan la crucecita y la besan 3 veces cuando están en un apuro o en el hospital, en una terapia intensiva, como creyendo que Dios está ahí colgado en ese crucifijo. No, Dios no está ahí. En realidad la presencia de Dios habita en nuestros corazones. La Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Lo que había pasado en Israel es que ellos habían perdido la presencia de Dios. Habían perdido la presencia de Dios. Entonces querían llevar algo que significara, que tipificara la presencia de Dios y llevaron el arca. Pero no les funcionó porque tenían más fe en el arca que en el Dios del arca. Tenían más fe en la caja que en el Dios de la caja. Y no le funcionó y perdieron estrepitosamente aquella batalla, porque el problema de Israel es que ellos ya habían perdido la presencia de Dios. Ya habían perdido la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se pierde solamente por un motivo. La presencia de Dios se pierde por desobediencia, por entristecer al Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos de motu propio, conscientemente, alejarnos de Dios, alejarnos de su palabra, alejarnos de la santidad que Él exige, alejarnos de vivir la vida que a Dios agrada, cuando nosotros, después de una y otra corrección que Dios a través de su Espíritu Santo envía a nuestra vida, nosotros hacemos caso omiso. Entonces el Espíritu Santo decide apartarse y queda demostrado, ¿verdad?, que sin la presencia de Dios somos vasos vacíos, somos arcas vacías, arcas de oro, arcas muy bonitas, ¿verdad?, pero que no contienen la presencia de Dios. No hay victoria, no hay unción, no hay poder. Entonces, así como le pasó a Israel, que fueron a la batalla sin la presencia de Dios y fueron derrotados, guarda, obreros, siervos, todos aquellos que están viendo el video, nosotros tenemos que cuidar con celo santo la presencia de Dios en nuestra vida, porque lo que hace la diferencia en nosotros es la presencia de Dios. Cuidar la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios, ¿verdad? Vivir esa vida de santidad que nos garantiza de que el Espíritu Santo pueda sentirse cómodo en nuestra habitación, que es nuestro corazón. Sin la presencia de Dios la derrota es segura. Sin la presencia de Dios vamos al fracaso. Lo que hace la diferencia en nuestras vidas es la presencia de Dios. Quizás muchos que ya tienen años en el ministerio, años en el púlpito, años en el altar, años predicando, digan: bueno, yo en realidad esto a mí ya me fluye, es mi trabajo, lo hago de memoria, yo canto con facilidad, yo predico, o yo soy obrero, me paro en la puerta, hago esto, hago aquello. Pero déjeme decirle algo: lo que hace la diferencia, lo que trae fruto a nuestro ministerio, lo que hace que nuestro trabajo termine en victoria y no en derrota, es la presencia de Dios. Usted puede tener una hermosa técnica, hablar muy lindo, tener oratoria, cantar como los dioses, usted puede tener experiencia, usted puede haber trabajado en tal o cual ministerio, con tal o cual evangelista, pero en realidad lo que hace la diferencia, lo que hace a un pastor, a un apóstol, a un obrero, un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, con unción, con victoria, con fruto en su ministerio, es
tener la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios. Cuando una persona tiene la presencia de Dios, aunque sea torpe, los frutos llegan. Sí, Dios no eligió a Israel por ser la nación más grande, sino por ser la más pequeña, la más torpe y la más insignificante. Pero sobre esa nación Dios puso su presencia y ellos marcaron la diferencia. Lo que hace, vuelvo a reiterar y discúlpeme que sea tan reiterativo en esto, lo que hace la diferencia en nuestras vidas es cuidar la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo viva en nosotros y que nunca se aleje de nosotros. Tener una paranoia santa de no entristecer al Espíritu Santo, de tal manera que Él pueda sentirse a gusto en nosotros, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo en nosotros venga a hacer la diferencia. Ahora, cuando no está la presencia de Dios, nada la sustituye. Usted puede hacer los miles de esfuerzos. Usted puede decir, bueno, voy a trabajar más, voy a visitar más, voy a sacrificarme más, voy a dar mejor ofrenda. Nada sustituye la presencia de Dios. Nada. Es más, cuando no está la presencia de Dios, todo es cuesta arriba. Todo es cuesta arriba, todo se hace muy difícil, ¿verdad? Usted predica y el mensaje no llega, usted canta y los corazones no son ablandados. Usted hace un programa de radio y quizás nadie del otro lado está prestando el mínimo atención, porque lo que hace la diferencia no es nuestra trayectoria, no es nuestra capacidad, no es nuestra elocuencia, no es que nosotros somos especiales para la gente. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en Israel? Habían perdido la presencia. Por eso, la consecuencia, ¿cuál fue? La derrota. Cuando uno no tiene la presencia de Dios, hay derrota, hay fracaso, hay muerte, hay estancamiento, hay mal olor, hay angustia, hay frustración. Esas son las consecuencias de perder la presencia de Dios. Y vuelvo a reiterar una vez más. ¿Por qué se llega a perder la presencia de Dios? ¿Qué hace que uno pierda la presencia de Dios? Los descuidos, la desobediencia, el no estar alineado a la voluntad de Dios. De repente para un ministro, ¿verdad? El perder la presencia de Dios comienza ese día en que dice, hoy no tengo ganas de orar. Hoy es día de ayuno, pero no tengo ganas de ayunar. Voy a llegar sobre la hora a la iglesia. No voy a preparar mi mensaje. Total, el Espíritu Santo va a poner palabra a última hora. Y esos descuidos hacen que uno no valore la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que habita dentro nuestro y que nos anhela con celo y nos cuida con celo, empieza a contristarse. No se va, pero empieza a contristarse. Y hoy es un pequeño descuido y mañana es otro, y después un problema en el matrimonio no resuelto, un lenguaje chabacán. Bueno, es que me voy a mirar una película en la tele porque en definitiva también tengo derecho a recrear un poquito la vista, ¿verdad? Y un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro, hace que el hombre de Dios, la mujer de Dios, vaya descuidando su nivel espiritual. Cuando se quiere dar cuenta, perdió la presencia de Dios. La presencia de Dios se pierde por eso, por esos descuidos, por esas cuestiones sonzas, por esas desobediencias, por ese no estar alineado a la voluntad de Dios, por no hacer las correcciones a tiempo. Cuando uno se va dando cuenta, ¿verdad?, que por ahí, como en el Titanic, uno empieza a perder la línea de flotación, el agua empieza a entrar. Ese es el momento de hacer cambios en nuestra vida. El momento de reparar las heridas, el momento de reparar las grietas. Pero hay algunos que dicen, no, ¿sabes? Yo voy a seguir igual, yo voy a seguir adelante. Total, mientras la gente no se dé cuenta, mientras yo siga yendo a la iglesia y siga cumpliendo con mi trabajo, va a estar todo bien igual. Pero usted sabe muy bien en la intimidad que no es el mismo de antes, que ya no tiene esa pasión por orar, por leer la palabra de Dios, por preparar un mensaje como corresponde. Ya no está esa pasión por las almas, ya no está esa pasión por la santidad, ¿verdad? Ya empiezan a gustarle otras cosas que, no digo que estén mal, pero que no le agregan valor a tu espiritualidad, a tu vida y a tu relación con Dios.
y que son cosas que vienen a traer peso a nuestro corazón, que cuando nos querramos dar cuenta, lamentablemente ya nos encontramos abrumados, tapados, ¿no? por todo ese peso. Dijo el sabio Salomón: pasé junto a la finca del hombre fatuo, insensato, falto de entendimiento, y vi que su cerca estaba caída, la cerca de piedras estaba caída, y cardos y espinos habían crecido por todos lados. Muchas veces así se encuentra el corazón del obrero, del ministro, esa cerca, ese muro que nosotros tenemos que levantar para que el mundo no nos penetre, para que la inmoralidad no nos penetre. Quizás ese cerco está derribado, quizás los cardos, los espinos han crecido por todos lados, ¿verdad? Y no hemos corregido a tiempo, los hemos dejado crecer, los vimos llegar, los vimos crecer, pero dijimos: no pasa nada. Esto no va a ahogar la buena semilla, esto no va a cambiar mi relación con Dios. Hasta que llegó un punto, ¿verdad?, en que tan rodeados de cardos, de espinos, de la cerca rota, que terminamos perdiendo en definitiva todo aquello que supimos conseguir en Dios. Entonces, a mí me parece importante que hoy meditemos en esta palabra, ¿no? En la necesidad de cuidar la presencia de Dios, porque es insustituible. No se puede sustituir la presencia de Dios. Si hay algo que el ministro, el pastor, la pastora, el misionero, el obrero, el que sirve a Dios debe cuidar con celo santo, es la presencia de Dios, porque eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y para eso yo tengo que alimentar el perro blanco, para eso yo tengo que alimentar el Espíritu. La Biblia habla de que dentro nuestro conviven dos facetas, la carne y el espíritu. La carne pide todo lo que es mundano, todo lo que no edifica. El espíritu busca a Dios, pero la carne es débil. El mismo Jesús dijo: oren y velen, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros tenemos que saber, no importa los años que tengamos en la iglesia, el traje que vistamos, la corbata que usemos, no importa las veces que hemos subido ya al altar, nosotros tenemos que saber que todos los días dentro nuestro está esa batalla entre la carne y el espíritu. Lo que yo alimento va a prevalecer. Lo que yo alimento va a prevalecer. Si yo alimento la carne con la televisión, con las malas noticias, con las conversaciones banales, impropias, con el chisme, con la murmuración, con los enojos, si yo alimento la carne, ¿verdad?, dándole más importancia a lo que me rodea que a las cosas de Dios, la carne va a prevalecer. Ahora, si yo alimento el espíritu, me meto en la palabra, me meto en oración, me meto en planificar la obra de Dios, me meto en la radio 24 horas al día en mi casa, estudio bíblico, visitación, me meto en los planes de Dios, estoy en el centro de la voluntad de Dios, entonces mi espíritu se va a alimentar y va a prevalecer. Y ese es el trabajo de todos los días de un ministro de Dios. Usted deje de alimentar su espíritu un día, 2 días, 3 días, y usted se va a convertir como en cualquiera de los miembros más fríos de la iglesia. No importa los años que tenga de pastor. Usted deje de alimentar el espíritu, descuide el Espíritu Santo que habita dentro suyo y se va a convertir en el cristiano más resentido que existe sobre el planeta. Debemos cuidar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la garantía de victoria. La presencia de Dios va a garantizar que la iglesia se llene. La presencia de Dios va a hacer que cuando usted predique, las almas se conviertan, quieran aceptar a Cristo. La presencia de Dios va a hacer que cuando usted ore, los demonios se manifiesten, los enfermos sean sanados. Porque es la presencia de Dios, el soplo de Dios en nosotros, lo que nos garantiza la victoria. Ahora, el pueblo de Israel no estaba alineado a la voluntad de Dios, no habían cuidado la presencia de Dios. Y por más que ellos llevaron el arca del pacto a la batalla, lamentablemente no solo fueron derrotados, sino que aquel día fue un día de desgracia, porque el pueblo de Israel perdió el arca de la alianza. Los filisteos se la llevaron como botín de guerra y la pusieron dentro del templo de su Dios, el dios Dagón, el dios pez. Y ahí estuvo el arca dentro del templo del dios Dagón. Ahora, usted dirá,
querido apóstol, ¿qué tiene que ver esto con la familia, con los hijos, con esta escuela de ministerio? Es que tenemos que ir al origen de por qué le pasó esto a Israel. ¿Por qué ellos perdieron la presencia? ¿Por qué ellos perdieron la batalla? ¿Por qué ellos no tuvieron victoria contra los filisteos? Y para eso tenemos que ir algunos capítulos antes en la historia del pueblo de Israel. Y nos encontramos con que el sacerdote en aquel tiempo era Elí. Elí tenía 2 hijos, Ofnis y Fines. Nombre bastante rebuscado, no se los aconsejo para sus hijos. La Biblia dice que estos muchachos no tenían buen comportamiento. De hecho, cuando uno lee la historia de estos 2 muchachos, hijos del pastor, hijos del sacerdote Elí, uno se encuentra con que robaban las ofrendas, banalizaban el uso del dinero de la iglesia, lo usaban para cualquier cosa, para su propio provecho, no cuidaban de las cosas santas e incluso seducían a las mujeres en la iglesia, se acostaban con ellas, usaban de autoritarismo para imponer sus costumbres dentro de la iglesia, claro, chapeando, diciendo nosotros somos los hijos del sacerdote y hacemos como bien se nos parece, como bien se nos ocurre. Y muchas veces Elí fue advertido de esto. Hubo gente que se acercó a Elí y le dijo a Elí, mirá que tus hijos están en malos pasos, en mala conducta. Y Elí decía, bueno, ya voy a ver qué hago, ya voy a hablar con ellos, ya los voy a corregir. Es que, bueno, son jóvenes y usted sabe cómo son los jóvenes. Y por ahí tapaba el asunto. La cuestión que esa inmoralidad, esa falta de respeto por las cosas santas, ese no cuidar la presencia de Dios, derivó en esta historia que yo acabé de contarles. Es decir, la derrota no se originó en el campo de batalla. La derrota comenzó el día en que Elí, el sacerdote y padre de sus 2 hijos, sacerdote y padre de sus 2 hijos, decidió no corregir, no educar, no formar, no hacer nada, dejar que sus hijos siguieran en malos pasos. A partir de allí, Dios se enojó indudablemente con esta situación y le recriminó muy fuertemente a Elí, diciéndole, has honrado, has complacido, has honrado más a tus hijos que a mí. Yo creo que cuando Dios le dijo esa palabra, ya Dios había decidido cortarlos de la gracia. Cuando Dios le dijo a Elí, has honrado más a tus hijos y a mí, yo creo que Elí en ese momento se tendría que haber dado cuenta que iba a venir juicio sobre su vida, que las cosas o las corregía a tiempo o se arrepentía rápidamente a tiempo, porque Dios le estaba dando sin lugar a dudas la última oportunidad, o iba a venir desgracia a su linaje, a su casa, a su apellido. Elí no entendió o no quiso entender el mensaje de Dios. No quiso cambiar nada, no quiso corregir nada. Y lamentablemente esa falta de corrección derivó en que no solo él haya terminado mal, sus hijos terminaron mal, sino que eso afectó a todo el pueblo. Nosotros los pastores, los que servimos en el altar, tenemos que tener muy en claro esto, que nuestras decisiones o la falta de decisión no solo nos afecta a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, afecta a todo un pueblo, afecta a toda una iglesia. Porque un padre común por allí, el que no está en el altar, dice, bueno, mi decisión afecta a mi familia, que es mi pequeña iglesia, los 4, los 5, los 6 que convivimos. Pero cuando uno es pastor y padre, o padre y pastor, cuando uno decidió ser padre y obrero, decidió ser padre y misionero, o madre y misionera, uno tiene que entender que nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, o la falta de buenas decisiones, no solo nos afecta a nosotros como familia, va a afectar a mi familia, a mis generaciones, es decir, hijos, nietos, bisnietos, sino también a todo un pueblo que espiritualmente depende de mí, porque soy la cabeza, porque Dios me ha puesto en un lugar de responsabilidad, como Dios había puesto
a Elí. ¿Cuál fue el problema de Elí y de sus hijos? Cuando nosotros vamos a la Escritura nos encontramos que la Escritura dice desde el primer versículo: y los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Y esto es llamativo, ¿no? Que uno diga, ¿cómo los hijos del pastor no van a tener conocimiento de Dios? ¿Cómo puede ocurrir eso? Es que, sin lugar a dudas, Elí tomó su oficio de sacerdote como un trabajo, pero nunca involucró espiritualmente a su familia. Quizás los muchachos sabían las leyes de Dios, sabían la ley de Moisés, sabían acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Y hay una gran diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Hay una gran diferencia. Hay gente que sabe de Jesús, pero no conoce a Jesús. Como hay gente, cualquiera de nosotros, que sabe de San Martín, que fue el libertador de América, que libertó nuestro país, que cruzó la cordillera de los Andes. Sí, yo sé de San Martín, pero yo no conozco a San Martín, nunca lo vi, nunca estuve parado frente a frente con él. Sé que existió, pero no lo conozco. Y hay mucha gente en nuestras iglesias, incluso ministros, hijos de ministros, obreros, gente que busca servir a Dios, que sabe, ha tenido un encuentro intelectual con Dios, pero no un encuentro personal. Es decir, tienen letra, pero no tienen espíritu. Tienen sapiencia, es decir, leyeron de Jesús, saben medianamente la oración del penitente, saben el plan de salvación, saben de memoria el Salmo 23, sí, pero el diablo también sabe. Satanás también, dice la Escritura, que él conoce la palabra y tiembla. Saber de Jesús, saber de Dios, saber de la Biblia, no cambia, no transforma nuestro corazón. Lo que nosotros tenemos que tener es conocimiento verdadero, conocimiento espiritual de Dios, una verdadera entrega. Bueno, estos dos muchachos, estos dos hijos de Elí, tenían un conocimiento intelectual, pero no una verdadera entrega a Dios. Y su padre nunca hizo nada al respecto. Aún viendo su mal testimonio, viendo el mal proceder, aún viendo que ellos no estaban alineados a la voluntad de Dios, Elí simplemente siguió adelante. Ahí está el primer error, ¿verdad? Nosotros, los padres y pastores, los ministros, obreros, los que estamos casados y tenemos hijos, nosotros tenemos que tener una paranoia santa, como dije anteriormente, por llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Nuestros hijos tienen que conocer verdaderamente, tener un encuentro verdadero con Jesús. No se trata solamente, bueno, yo los metí en la iglesia, yo los llevo a la escuelita. No, como padres nosotros nos tenemos que dar cuenta si realmente ellos tienen a Cristo en su corazón, si tienen un temor reverente por Dios y por la palabra. Porque si no tienen temor de Dios, si no tienen conocimiento espiritual y verdadero de Dios, va a pasar como pasó con los hijos de Elí. No van a estar en el centro de la voluntad de Dios, no van a vivir en santidad. Lo segundo que nosotros encontramos en la historia de los hijos de Elí es que ellos tenían costumbres que no cuadraban con un hijo de Dios. Que quizás, alguien podría decir, bueno, pero eso es hilar muy finito, no hay que meterse en la vida privada de nadie, cada uno tiene las costumbres que quiere tener. Sí, pero hay hábitos y hábitos, hay costumbres y costumbres, hay formas de hablar y formas de hablar, ¿verdad? Y uno se tiene que dar cuenta, el ministro, el que es padre, ¿verdad? Se tiene que dar cuenta cuando sus hijos están tomando hábitos o costumbres que no agradan a Dios. Y hacer una corrección a tiempo, corregir. Quizás ese hábito, esa costumbre no se convierta o no sea un pecado, pero es una costumbre que uno sabe que va a llevar infelizmente al pecado, que tarde o temprano va a derivar en la falta de temor por las cosas de Dios. Por ejemplo,
Si yo veo que mis hijos tienen la costumbre de mentir, mis hijos tienen la costumbre de levantarse tarde, de tener amistades que no están en la fe, la costumbre de, bueno, sí, un poco de alcohol porque es viernes, porque es sábado, la costumbre de decir palabrotas porque se le pegó, al nene se le pegó de la escuela, ¿no? De desobedecer, que uno le da una consigna, hacé tu cama, termina el día y la cama nunca se hizo. Usted ve, está viendo que sus hijos tienen costumbres que no corresponden, costumbres que no son sanas, costumbres que no edifican, costumbres que no le están agregando valor a su vida, a la vida de su hijo, de su hija. Entonces uno no puede hacer la vista gorda, uno no puede mirar hacia otro lado, porque esa mala costumbre, que quizás todavía uno no la pone en la calificación de pecado, pronto lo va a hacer. Y se va a convertir lamentablemente esa costumbre en un hábito, y el hábito genera la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos criar? Siervos de Dios, hijos con temor de Dios, hijos preparados para Dios y para el altar, o queremos educar vagos, desobedientes, maleducados, que de repente no tengan temor y reverencia por las cosas de Dios. Nosotros tenemos que prestar atención. ¿Cuáles son las costumbres de nuestros hijos? ¿Qué costumbres tienen en la iglesia? Cuando están en la iglesia, ¿están ahí al pendiente de la reunión, participan, oran, cantan, levantan la mano, se involucran en las actividades, en las áreas de la iglesia, ayudan en la limpieza, ayudan en el trabajo de la iglesia? O la costumbre es, no, yo estoy viendo, mi hijo se levanta, se va afuera a la calle y cuando termina la reunión aparece. Si está ocurriendo eso, usted tiene que poner foco sobre esa costumbre y corregir a tiempo, porque justamente uno de los grandes errores de Elí fue la corrección dilatada, o yo diría casi la nula corrección. Porque a él venían y le decían, mirá que pasa esto, mirá que pasa aquello, mirá que pasa lo otro. Bueno, sí, ya voy a ver. Y en un momento decidió hablar con sus muchachos y le habló tan livianamente que le dijo, miren chicos, no es bueno lo que yo escucho acerca de vosotros, de la mala fama, de lo que están haciendo. Fue un regaño tan superficial, ¿verdad?, que les entró por un oído y les salió por el otro. Con esto no estoy yo siendo partidario de la disciplina estricta y dura, yo no estoy diciendo el rebenque, no, nadie me malinterprete. Yo estoy diciendo que muchas veces en la vida de los padres hay dos errores. Uno es la disciplina absolutamente liviana, que no produce arrepentimiento, ni cambio, ni de repente un dolor, porque como dice la Escritura, toda disciplina al presente causa dolor. Pero después cuando uno madura entiende que esa disciplina fue para la corrección, para bien. Es decir, nos tiene que doler. Así como Dios al que ama corrige, el padre que ama corrige. Ahora, hay padres que no corrigen, o que cuando corrigen es apenas un regaño y nada cambia. Nada cambia, ¿verdad? No hay una prohibición, no hay poner un límite. Y otros por ahí corrigen, pero la corrección es dilatada, es decir, la corrección llega tarde. Y ese también es un error. Y yo creo que a Elí le pasó eso. Cuando él decidió hablar, ya el mal estaba consumado, ya los hijos estaban torcidos, como aquel árbol al cual no se le pone un tutor, y que cuando uno después lo quiere enderezar se da cuenta que ya no hay tutor que valga. Entonces no podemos dilatar la corrección. La corrección tiene que llegar a tiempo. Hoy viste un error en tu hijo, hoy, antes de ir a dormir, hay que hablar, hay que sentarse, hay que arrodillarse juntos, hay que enseñarle a nuestros hijos a tener temor de Dios, a pedir perdón. Hoy viste que tu hijo apareció del colegio con un lápiz que no es suyo. Si no es de él, entonces de alguien es. Ir mañana mismo al colegio, lo devolvés a la maestra, al rector, al que sea, pero ese lápiz tiene que ser devuelto, porque hoy es un lápiz, mañana es una moto y pasado termina en la cárcel.
Los padres tenemos que prestar atención a los hábitos, a las costumbres. Y tenemos que corregir, vuelvo a reiterar, tenemos que corregir a tiempo. Otro de los errores de Elí fue los roles invertidos, ¿no? Lo que yo llamo roles invertidos. Mandaban más los hijos que el padre. Un mal también muy de esta época, ¿no? Padres que por ahí tienen el sí fácil y que por miedo a la rebeldía del hijo, por miedo a que el hijo se vaya de la casa, de repente agachan la cabeza. Bueno, es que el nene, no, él es que él maduró antes de tiempo, no, es que él sabe, no, es que él la tiene clara, no, es que ella ya está hecha toda una señorita. Y en realidad son argumentos para tratar de aplacar la conciencia. Porque el que verdaderamente padre tenga 20, 25, 30, vos vas a seguir teniendo tu rol, ¿verdad? De papá, de mamá, del que corrige, del que pone límites. Yo tengo mis hijos, el mayor ya por supuesto tiene una edad absolutamente de emancipación, de independencia, pero en muchas áreas de su vida, y mientras todavía tenga una dependencia de mi paternidad, de mi techo, tiene que aceptar costumbres, códigos, disciplinas, correctivos, formas que Dios ha puesto en mi corazón y que yo creo que son las mejores para mi hogar y para mi familia. No podemos permitir que los antivalores de la familia que hoy vive la sociedad se nos peguen también a nosotros. Porque si no, dentro de poco, ¿verdad?, vamos a estar como los que no tienen a Cristo, ¿no? Donde la familia es un rejunte de lo que se puede. No, Dios estableció que el hombre es la cabeza. Dios estableció que los hijos se tienen que sujetar a los padres y no al revés. Y Elí en este caso dejaba que los hijos hicieran, ¿no? Los hijos mandaban, los hijos decidían, los hijos iban y venían, los hijos se robaban la ofrenda, los hijos se acostaban con las mujeres, los hijos dominaban en la iglesia, y Elí, por comodidad, por complacencia desmedida, por demasiado amor, porque viste que hay padres que dicen, lo que pasa es que yo amo demasiado a mi hijo. Bueno, ese es el problema. Es lo que le dijo Dios a Elí, ¿no? Has honrado más a tus hijos que a mí. Todos amamos a nuestros hijos, no importa lo que ellos sean. Es indudable que amamos a nuestros hijos. Pero si amamos más a nuestros hijos que a Dios, si tenemos más complacencia o le tenemos más complacencia a nuestros hijos que a Dios, entonces ahí estamos en problemas. Y Elí entró en problemas por eso. Primero, porque tenía hijos a los cuales nunca les inculcó el temor de Dios. Tenía hijos que tenían malas costumbres y no les prestó atención. Tenía hijos que mandaban más que él, hijos sobre los cuales él hizo la vista gorda, no corrigió tarde, e hijos a los cuales idolatraba. No me toquen al nene, ¿no? Como se dice hoy en la jerga popular, no me toquen al nene porque se arma. Y pasa en la escuela, pasa en la iglesia, pasa en muchos ámbitos. Y ahí resuena la voz de Dios. Has honrado más a tus hijos que a mí. Todo esto, que es un resumen, en definitiva, podríamos agregar muchos más puntos, es lo que llevó a Elí a perder la visión. La Biblia dice que en los días de Elí perdió la visión, ya no había palabra de Dios con frecuencia, es decir, no había revelación, no había visión, Dios no se manifestaba, la lámpara del templo se estaba apagando, la presencia de Dios se había ido y Elí nunca se quiso dar cuenta de eso. ¿Cuál fue el resultado? En la batalla contra sus enemigos fueron derrotados y el arca de Dios capturada, el arca de Dios perdida. Así que yo quiero terminar diciendo esto. Querido amigo, querida amiga, siervo, sierva de Dios, futuro siervo, sierva de Dios, cuidemos la presencia de Dios, porque es lo más sagrado. Y cuidemos la presencia de Dios dentro de nuestro hogar. Porque como venimos aprendiendo, nuestro hogar es nuestra primera iglesia. La presencia de Dios que habita en casa, en tu habitación,
en tu relación matrimonial y con tus hijos, es la presencia que vas a llevar a la iglesia. Uno da lo que tiene, como dice Hechos capítulo 3, lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que no hay en casa, lo que no hay en la intimidad, uno no lo puede dar en la iglesia. Si queremos tener autoridad espiritual, presencia de Dios, que haga que nuestro trabajo ministerial, nuestra iglesia vaya para adelante, primero entonces tenemos que cuidar la presencia de Dios en nuestra casa. Y esa tarea es del líder, esa tarea es del hombre o la mujer a la cual Dios puso al frente. No cometamos el error de Elí. La historia de Elí es una historia de las más tristes, de las más trágicas. Yo creo que en la historia de Israel no habrá habido día más negativo que el día en que ellos perdieron el arca. Ese día, en la batalla, los 2 hijos de Elí mueren. Elí recibe la noticia de que el arca había sido capturada, cae para atrás de su silla, se desnuca y muere. Su nuera, que estaba embarazada, empieza a tener apresuramiento, dolores de parto, el niño nace prematuramente y muere también. Y antes de morir, esta muchacha le pone Icabod, que significa sin gloria. La gloria fue traspasada. No hubo día más terrible en la historia de la nación de Israel que ese día. Mortandad, la casa de Elí, desgracia tras desgracia tras desgracia. El arca capturada y una palabra que marcó esa temporada, Icabod, sin gloria, sin gloria. No cometamos el error de Elí, cuidemos la gloria y la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestro ministerio. Que Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo enorme para todos. Chao, bendiciones.